Ok, antes que nada, vamos a hablar sobre lo indispensable que es razonar. Bien, ¿qué vamos a realizar o qué vamos a obtener con este tema en particular? Bueno, tenemos que identificar y utilizar los diferentes elementos que integran un programa. Es importante saber que nosotros como desarrolladores o programadores, uno se encarga de dar la forma, de dar la lógica, de dar el funcionamiento, de nombrar y demás. Entonces, punto número 1 son los identificadores. Los identificadores dentro de un lenguaje de programación son los nombres que van a llevar nuestras variables o nuestras funciones, o dependiendo qué es lo que necesitemos: métodos, clases, constantes, operaciones. Para empezar, identificador, ¿qué es? Bueno, se podría decir que un identificador es una secuencia de caracteres alfabéticos, numéricos, y en ocasiones, para reemplazar los espacios, pues el guión bajo. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un grupo de personas a la cual pues desconocemos totalmente, ¿no? Entonces nosotros con la silueta podemos identificar que él es un hombre, esta figura pertenece a una mujer, esta figura pertenece a un hombre, a una mujer y a un hombre. Estoy indeciso porque trae pantalón, las otras dos traen falda, pero pues bueno. Supongamos que es mujer, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en primera instancia ya sabemos qué tipo de personas son. Ya sé que él es un hombre, ya sé que ella es una mujer, ya sé que él es un hombre, ya sé que ella es una mujer por el pelo largo, perdón, por el cabello largo, ya sé que ella también es una mujer y ya sé que él es un hombre. Pero sus identificadores, ¿cuáles serían? Pues sus nombres, ¿sí? Imaginemos que yo ya lo conozco a este grupo de personas, yo ya sé que son hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, y que cada uno obviamente tiene un identificador. Su identificador es nombre, ¿no? José, María, Juan, Luisa, Flor, Pedro. Eso es un identificador. Fácil, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver las características que tiene un identificador. Antes de seguir, me gustaría que por favor se consiguiera, no sé, algún bloc de notas, las notitas estas que se pegan, o una libreta que la lleven para apuntes. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando acerca ya de palabras que se estarán utilizando a la hora de programar. Y muchas veces pues no las comprenden, las confunden. Entonces, que se vayan haciendo qué es un identificador, ¿no? O características que les sean fundamentales. Veamos la primera característica. Una característica de un identificador en el lenguaje de programación, como ya lo he comentado, es una secuencia de caracteres alfabéticos, numéricos y en todo caso guión bajo. Si nosotros queremos poner un identificador con espacios, por ejemplo, tu primer nombre y apellido, obviamente como personas nosotros reconocemos que el espacio ya lo identificamos como una palabra y otra palabra. En nombre sería nombre y apellido, ¿cierto? Pero en el lenguaje de programación en C, el espacio no lo identifica, ya que se rompe, y entonces visualmente podríamos reemplazar el espacio por un guión bajo. También debe comenzar con una letra, siempre importante, anótenlo. Un identificador debe comenzar siempre con una letra, de preferencia minúscula. Después de la primera letra, ahora sí se permite utilizar números y guiones bajos. Lo que comentaba hace un rato, no puede llevar espacios. En caso contrario, si quieres utilizar de cierta manera un espacio entre dos palabras, puedes utilizar un guión bajo reemplazando el espacio. El lenguaje C es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si yo pongo un identificador de 5 letras, todas en minúsculas, para el lenguaje C es una palabra. Pero si pongo aparentemente las mismas letras, pero con una de esas letras mayúsculas, para el lenguaje C ya es otro identificador. No debe haber dos identificadores iguales. Pasemos entonces a los tipos de datos. Los tipos de datos.
se podría decir que son diferentes objetos de información con los que un algoritmo o programa trabaja y se conocen colectivamente como datos. Ahora, es importante aquí tener en cuenta que un tipo de dato determina la naturaleza del conjunto de valores que puede tomar una variable. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tipo entero, son números que no van a llevar decimales. De tipo real o flotante son números que sí van a llevar decimales. Pero ahora, por ejemplo, imaginemos que nosotros vamos a realizar una operación de multiplicación. Entonces, usualmente en las multiplicaciones usamos números enteros. Entonces, nuestro tipo de dato en este caso, de tipo entero, en el lenguaje C nos va a dar un tamaño de 2 bytes. Es importante conocer que tiene un rango en la memoria. ¿Qué rango? Pues va a ser menos 32.768 a 32.767. Si tú haces una operación de tipo entero que no te dé decimal y te pasas por un número, imaginemos 32.768, el lenguaje de programación en C se va a desbordar. Entonces te va a generar algún otro resultado que tú no esperabas, un resultado erróneo, o en todo caso se va a volcar. ¿A qué se me refiero con que se va a volcar? Bueno, que se va a trabar o que ya no, o va a dejar de funcionar, ¿de acuerdo? Entonces es importante conocer los tipos de datos. Más adelante los iremos viendo, pero no está de más que se vayan investigando por ahí, o a ver si les dejo un enlace, ¿no? Vamos a hablar sobre datos numéricos. Los datos numéricos de tipo entero. Ok, pudiéramos decir que los datos numéricos de tipo entero son aquellos que no tienen fracciones o decimales. Como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, tiene un rango de menos 32.768 a 32.767. Al menos en el tipo de variable int en lenguaje C. Y no deben llevar números decimales o fraccionales. O sea, voy a utilizar un número tal cual sin número decimal. Veamos tipos de datos numéricos de tipo entero en el lenguaje C. Tenemos todas estas, desde el más pequeño hasta el más largo. En este caso, la mayoría de las veces vamos a estar utilizando int, que significa en inglés integer, traducido al español es entero. Va a tener este rango en la memoria. Si tu valor crees que se va a desbordar o necesita más de este número, entonces vas a utilizar alguno de estos dos, por ejemplo long, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Entonces seguimos con los números de datos numérico real o de coma flotante. Es muy importante que esto sí lo anoten. Real o de coma flotante son aquellos que sí pueden almacenar fracciones o decimales. Vamos a ver unos ejemplos. En el lenguaje C lo vamos a traducir o lo vamos a declarar como tipo float, double o long double. Este es el más utilizado, float, o en todo caso está utilizado el tipo de dato double. ¿De acuerdo? Un ejemplo pudiéramos decir que es pi, tiene 3.1416. Entonces, si yo quiero almacenar un tipo de dato con número decimal, entonces yo necesito real. Si yo quiero almacenar un tipo de dato entero, por ejemplo la edad, entonces voy a utilizar un tipo de dato numérico entero. ¿De acuerdo? Vamos a ver una pequeña tabla rápida. Yo a esto les recomiendo que le tomen una foto, una captura, la impriman, la busquen en internet. Datos numéricos en lenguaje C. Los tipos de datos lógicos o booleanos no son otra cosa más que verdadero o falso, ¿de acuerdo? Entonces, un tipo de dato lógico que es igual o se le conoce también como booleano va a tomar dos datos, verdadero true o falso false. En caso contrario, también se puede declarar como un símbolo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a especificar que es falso, le vamos a poner un 0. Cuando es verdadero, puede ser diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, tipo de dato lógico o booleano va a ser verdadero o falso. Nada más. Vamos a hablar sobre los caracteres. Los caracteres
tienen valores enteros de 8 bits. Son letras, dígitos o palabras. Estas abarcan del menos 128 al 127. Esto conocido en la tabla ASCII. La programación y la computadora tiene almacenados los caracteres con valores numéricos. Vamos a suponer, si yo quiero escribir la tecla A, yo ya sé que en el teclado voy a presionar la tecla A en mayúscula, pero realmente su valor en 8 bits es de 65. La A minúscula es de 97 y la arroba es 64. Algunos sabrán con el teclado alfanumérico que para sacar el arroba pueden presionar Alt GRQ, Alt GR2, ¿no? O dependiendo del teclado que tengan. Y hay veces en las que se puede también sacar con un teclado alfanumérico presionando la tecla Alt normal y luego el 6 y el 4, es el 64 y sale el arroba. A eso se refiere con tipo de datos enteros que almacena cada carácter. Ahora, si tú te preguntas ¿cómo puedo saber yo esto? Bueno, existe en internet una tabla llamada ASCII, ¿sí? Donde pues, podemos ver el A es 65, la A mayúscula. Aquí nos dice el código ASCII, o sea su valor numérico es 65 y su símbolo es el A. Vamos a buscar la A minúscula, aquí está, es 97, A minúscula y el arroba 64, arroba, ¿de acuerdo? Muy importante que se tengan una tablita por ahí, o la busquen, la descarguen, la impriman, no sé. Ya que vamos a estar trabajando algunos ejercicios más adelante con esta tabla que es mágica, ¿de acuerdo? Entonces recordemos, el tipo de dato carácter va a almacenar un valor entero, pero lo va a representar con un símbolo, así de fácil. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Recordemos que hemos aprendido qué son los tipos de datos y pues más, pero ya los iremos viendo más a detalle ya que empecemos con la práctica, ¿de acuerdo? En el siguiente video vamos a hablar acerca de las variables y constantes para después pasar a otro video y esperemos que entonces ya podemos empezar a escribir nuestro código. Mi nombre es Eric, espero verte en el próximo video. Hasta luego.